Al Red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en La Roca, seguimos en Gibraltar, es el fracaso del Congreso de Soissons, por decirlo así, el fracaso de Soissons y el Acuerdo de Sevilla. Seguimos profundizando en lo poliédrico, una circunstancia que nos llevaba a estar tan enfrentados, a estar siempre tomando acuerdos, desacuerdos, conflictos de intereses, matrimonio, recuperación de relación con un Estado con otro. Todo esto es lo que hace que Gibraltar hoy día siga siendo británico. Una de las escenas que más escalofrío, por decirlo de alguna manera, nos produce es cuando vemos esas series de televisión que nos hablan de los campos de concentración y vemos lo que es esa cantidad de maletas y de ropa amontonada de la gente que es desprendida de ellas y dejándola a la intemperie era conducida a las cámaras de gas. Esa historia tan cruel y tan horripilante que marcó a un mundo que se creía hace ahora un siglo, que se creía muy ilustrado, muy sabio y muy conocedor de adelantos tecnológicos, pero al final, rascando un poco sobre su piel, tenía lo más malo y lo más perverso no voy a decir el ser humano porque yo no sé si eso es muy humano, pero sí de la maldad humana. Todo eso me ha recordado en gran parte a todo lo que es la exposición que hace Carmen Isasi, que se llama La piel a la intemperie, que de alguna manera refleja también en el fondo esa desnudez de lo que son las personas que cruzan el Mediterráneo, que cruzan los mares en toda esa especie de huida, en esa realidad de la huida, a veces económica, pero muchas veces de una persecución porque estás en tu país y te matan. El icono con el que arranca la exposición es una patera, es una barca vacía en medio de alta mar, pero cuando te introduces dentro de lo que es la exposición, lo que son muchos fotomontajes de ropa flotando en el agua. En esa soledad, las personas que desgraciadamente muchas veces pierden la vida haciendo esas travesías robadas por las personas sin escrúpulos que les quitan todo el dinero que tienen a ellos y a sus pueblos y a todos los que se quedan en sus aldeas, pues acaban flotando y muchas veces la ropa aparece en las playas, no solo la ropa. Tengo el relato claro de mi amigo Raúl, el que me hace todas las cuestiones de los cuadros, que un día estaba nadando en Cádiz y tuvo la desventura de mientras buceaba, cruzarse con un cuerpo de algún emigrante que estaba por allí perdido y le causó un impacto grandísimo. Impacto, ya os digo que las exposiciones que hay en la Neomodéjar son para armarse de valentía, para armarse de valentía, y pues la piel a la intemperie es una de ellas. Bajo lo que es el título de La piel a la intemperie, está el Museo de la Neomodéjar, nos lleva la obra de las artistas ahora más emblemáticas de lo que es el arte contemporáneo español. Carmen Isasi es una de los referentes del llamado arte nuevo, ese que combina los lenguajes cruzados
con hibridaciones conceptuales, con una estética fruto de una tradición de vanguardia, donde la voz de una mujer creadora desafía con su mera irrupción en la necesaria reconfiguración de la presencia de las mujeres artistas en lo que es el ecosistema actual. Carmen Isasi posee una larga trayectoria bien asentada, firme y continuada en lo que es la escena madrileña. Aunque es de origen vasco y por tanto sus referencias artísticas entroncan con un arte impregnado de universalidad, y como os contaba en uno de los últimos podcasts, destacado una manera de hacer y de decir que no logra desviarse ni lo pretende de lo que era la tradición del arte vasco de alguna manera tan conceptualista. Destacó mucho en una exposición que hizo sobre desechos industriales en el año 1992, que transformaba lo que eran restos descompuestos del mundo fabril, llevándolos a lo real, y lo recompone otorgándoles nuevos sentidos. Lo que es el lenguaje de Carmen Isasi es un lenguaje fluido, es contundente, su obra es muy impecable, muy limpia. Muchas veces en este tipo de obra pues hay muchas cosas insinuantes, pero no, aquí son de una nitidez muy clara. Y esta obra es impecable tanto desde la ejecución como desde el modo de presentarla. Es exigente, es minuciosa, y sería una especie de firma que suscribe una labor entregada de muchos años, abriéndose camino desde el País Vasco, desde Euskadi hasta la capital, que la acoge y donde desarrolla su trabajo. Las series de obras que presenta en esta exposición atraviesa diferentes procesos creativos, técnicas y lenguajes, el fotocollage, el vídeo y la performance, alguna que sale humo y todo de las televisiones que tiene colocadas, y que son por otra parte lo que son sus habituales lenguajes y herramientas. Pero no podemos dejar lo que es la obra pictórica, donde Carmen Isasi expande esa impronta, creo que puedo decir, de una manera excelsa en distintos soportes, que sería en la serie El cuerpo como prisión, donde el trabajo enfoca sobre la figura de la mujer un tema recurrente y central en su obra, la fuerza arquetípica y de dolor, un arquetipo del dolor y del sometimiento, a la que muchas veces, sobre todo en países de otros mundos, son y se han visto condenadas más de la mitad de la población mundial. Ya sabéis que este museo es muy comprometido, o sea que mucho de lo que crean es para concienciar sobre esta realidad, sobre la realidad muchas veces de la mujer y del arte. Estas series abarcan un periodo muy amplio de su obra, desde el año 1985 hasta la época actual, donde Carmen Isasi muestra una madurez artística que, a tenor de su belleza, alcanza una más que destacada presencia en la exposición con su serie más reciente, Deshabitadas, que es un conjunto expositivo de obras de vídeo, instalación, fotografías y fotograbado en torno a la crisis migratoria en el Mediterráneo, poniendo el foco de las mujeres. Cuando se ha hablado de los vestidos, cuando se ha hablado de la ropa, lo que ha hecho ella es poner ropa de mujer flotando sobre el agua para reflejar esta realidad. Una voz creadora que atiende a las lógicas de una época, donde recoge un lenguaje propio e inalterado a lo que son las derivas del mercado, para que se abran nuevos ejes narrativos con mucha carga simbólica y con mucha emoción, que nos coloca ante una gran creadora.
La otra exposición impactante, muy dura también, es la de Jafes Quintero, que es máximas de seguridad, que recoge la obra de un exconvicto y cómo el paso por las prisiones de Costa Rica le llevó a ser creativo, le llevó a hacer el arte. Esto es que la ausencia de libertad, las constricciones de la cárcel, la despersonalización, la incertidumbre, la falta de contacto humano, son las que forman parte de lo que es la experiencia vital de Jafes Quintero, y por mucho tiempo han sido los ejes de su práctica artística, desde su corporalidad situada en el encierro prolongado en una prisión de Costa Rica. Como os digo, la relación con su propio cuerpo se hizo más estrecha, aprendiendo a pasar tiempo a solas y a jugar consigo mismo, estudiando a su vez formas de cuidarse de los otros y estableciendo mecanismos de supervivencia y de adaptación, maniobras de resiliencia y acciones de reconstrucción de su propia mente, muchas veces muy destrozada. El conjunto de obras de Jafes Quintero nos introduce en su personalísimo universo vital, y el artista ha construido un lenguaje particular a partir del cual nos hace partícipes de lo vivido y aprendido en lo que es el escalofriante rigor de la celda. Pone en relación con los espectadores los códigos, los secretos, el metalenguaje utilizado durante su reclusión para hacer contacto con los otros y cómo impedir la alineación de su propia humanidad. La materialidad de su obra nos aproxima a lo que son los creativos dispositivos generados por el sistema carcelario, una jerga oculta, revelados a través de una estética ruda y a la vez poderosa, como pueden ser las botas o los cuchillos, y logran con unas mutaciones que son muy increíbles, pero muy duras. Luego también son muy duros los vídeos performance compartidos en esta exposición, que nos revelan a un artista que conoce el tiempo, que lo maneja con suficiencia y posiblemente por haber pasado por experiencias de que tuvo que administrarlo minuciosamente, como es en una prisión, día, uniendo un día con otro día. Son creaciones audiovisuales que se basan en planos fijos, más o menos cerrados y estáticos, que exigen máxima atención a la mirada y en donde la intensidad de las acciones lindan con el riesgo, con los límites de la mente, del cuerpo, del espacio físico y con los límites de la propia piel, generando una tensión para cuando uno se enfrenta a ello. Dos duras exposiciones. Una, la realidad de las mujeres y la realidad de la inmigración y esa historia que se une en La piel a la intemperie, y la otra, la máxima seguridad, las obras de un preso y cómo el estar en prisión le hace cambiar todo lo que era su mentalidad para enfrentarse a un proceso creativo. Como veis, hoy nos hemos ido en estos últimos, en unos cuantos podcasts, nos estamos alejando mucho de lo que son todas las temáticas costumbristas a las cuales muchas veces os someto, pero que también son interesantes para poder entender la realidad, el arte, el momento y lo que vivimos en este mundo, que es muy distinto al mundo que se vivía cuando Gibraltar había sido convertida en un puerto, en una realidad inglesa. Bien, volvemos a nuestro tema, una verdad, volvemos a lo que era el fracaso de Soissons y al acuerdo de Sevilla. Dos de los estados más importantes que sustentaban las respectivas alianzas no deseaban la guerra. Una vez más eran Gran Bretaña y España las que se encontraban frente a frente, y este nuevo giro en el sistema de alianzas dejaba una franca desventaja a España,
cuya flota era muy inferior a la británica. Las negociaciones entre franceses y austríacos fue positiva, y el 31 de mayo de 1727 Austria, Inglaterra y Francia firmaban los preliminares de París. Según estos artículos, cesarían todos los enfrentamientos en tierra firme, el comercio entre estas potencias se reanudaría y la Compañía de Ostende quedaría suspendida durante 7 años. Mientras, un congreso internacional dirimiría estas y otras cuestiones relativas a las potencias firmantes. Estos 3 estados se comprometieron a iniciar las negociaciones sobre los asuntos en los que existían diferencias en el mismo punto en el que habían quedado en 1725, fecha en que la alianza hispano-austríaca dio por concluido el Congreso de Cambrai. España, abandonada por Austria, se vio obligada a aceptar estos preliminares el 13 de junio de ese año. Fue el embajador de España en Viena, el duque de Bournonville, el que los firmó a pesar de no tener orden expresa de los reyes. Felipe V retrasó la ratificación de los preliminares y se negó a levantar el sitio de Gibraltar. Pocos días después moría el monarca británico Jorge I y el rey español tenía aún la esperanza de poder romper la Liga Hanover separando a Francia de Gran Bretaña, objetivo que esperaba conseguir apoyando la causa de los Estuardo. España negoció con Francia la posibilidad de una nueva unión borbónica que frenase las aspiraciones británicas. No obstante, aunque la reconciliación entre las dos coronas borbónicas se produjo, la alianza franco-británica no se debilitó. El nuevo embajador francés, conde de Rothenburg, desde su llegada a Madrid en septiembre de 1727, no había dejado de presionar al gobierno español para que ratificase sus acuerdos. Una vez más, hablaba en nombre de Gran Bretaña. España seguía diplomáticamente sola. Las presiones de Austria y de Francia dieron resultado. Isabel, encargada de los asuntos políticos por la enfermedad del rey de España, aceptó firmar los preliminares y levantar el sitio de Gibraltar. Sus ambiciones personales para conseguir los estados italianos, que eran los que le interesaban a ella, y una escuadra inglesa que amenazaba las costas españolas, le forzaron a capitular. El 16 de marzo de 1728 se firmaba la Declaración del Pardo, por la que España se comprometía a devolver al príncipe Federico a Gran Bretaña y a levantar el sitio de Gibraltar. El artículo primero decía: se levantará inmediatamente el bloqueo de Gibraltar, volverán las tropas a sus cantones, se retirará la artillería, las trincheras así como las demás obras hechas con motivo del sitio se demolerán. De ambas partes volverá todo al estado prescrito por el Tratado de Utrecht. Con este resultado acababan las intrigas comenzadas por Riperdá, cuyos máximos objetivos habían sido la restitución de Gibraltar y la obtención de los estados italianos para el príncipe Carlos. Tan solo el segundo de dichos objetivos estaba a punto de conseguirse. El Congreso de Soissons comenzó sus sesiones el 14 de junio de 1728. El marqués de Santa Cruz, el duque de Bournonville, Melchor de Macanaz y don Joaquín Ignacio de Barrenechea fueron los plenipotenciarios españoles. Una vez más presentaron sus reivindicaciones sobre Gibraltar. La base de estas reivindicaciones volvía a la promesa que hiciera Jorge I en 1721. Las diferencias entre España y Gran Bretaña parecían insalvables. España también exigía indemnizaciones por el tiempo en que las costas españolas y de las Indias habían estado bloqueadas por la flota británica, al tiempo que Gran Bretaña se negaba a ceder en este y en aquel punto. Otros puntos separaban a Francia de Austria y a Inglaterra de ambas. Francia se oponía a aceptar la pragmática sanción que convertía a María Teresa en la heredera del Imperio austríaco.
Esto le enfrentaba con Gran Bretaña, que estaba dispuesta a satisfacer las reivindicaciones de Carlos VI, con el fin de asegurarse el apoyo austríaco a las reivindicaciones de Jorge II sobre el electorado de Hannover. Sin embargo, Gran Bretaña no lograba ponerse de acuerdo con Austria sobre la Compañía de Ostende. De esta forma, las potencias reunidas en el Congreso de Soissons eran incapaces de tomar alguna decisión sobre las cuestiones que dirimían, tal como había sucedido durante el anterior Congreso. La iniciativa tomada por los aliados de Hannover. El cardenal Fleury propuso prolongar por 14 años los preliminares del Pardo. Un tratado provisional zanjaría el conflicto armado, restableciéndose relaciones diplomáticas y el comercio. El resto de puntos conflictivos deberían ser tratados por unos comisarios que redactarían el tratado definitivo. Aunque esta propuesta fue bien acogida por España y Austria, nada hicieron para que se alcanzara un acuerdo final. Por un lado, España no podía aceptar ninguna paz en la que la cuestión de Gibraltar no fuera resuelta. Por otro, Austria mostraba una cierta indiferencia en la resolución del problema que creaba la Compañía de Ostende, y además no deseaba la instalación de un príncipe español en territorio italiano, segunda y gran reivindicación de nuestro país. Poco a poco los plenipotenciarios reunidos en el Congreso se fueron retirando de Soissons, y a principios del año 1729 nada quedaba ya del Congreso Internacional. Las potencias comerciales eran las más perjudicadas. La política de reprimir el comercio ilegal en América, con el corso puesta en práctica por Patiño, empezaba a dar sus frutos. Además, España dilataba la toma de decisiones con el fin de dejar pasar la situación favorable a las campañas militares. La enfermedad del rey puso en manos de la reina todo el poder, que trasladó la corte a Sevilla. La impaciencia se apoderaba de los aliados. El 19 de septiembre de 1729, el cardenal Fleury mandó a la reina un ultimátum. Si España no cedía en sus pretensiones sobre el comercio, Gibraltar e Italia, los ingleses y los franceses se alían con el emperador y se perdería la ocasión de recuperar Toscana y Parma. No cabe duda de que el Fleury había tocado el punto débil de la reina, su corazón italiano. Gran Bretaña y Francia remitieron a Sevilla el proyecto de tratado que habían acordado con Soissons. La reanudación de relaciones diplomáticas hispano-británicas permitió al coronel Stanhope que volviera a España como embajador extraordinario del rey británico. Durante el mes de octubre, Stanhope y los reyes mantuvieron largas conferencias. Por fin, el 9 de noviembre de 1729, se firmaba el Tratado de Sevilla. Francia, Gran Bretaña y España zanjaban así sus diferencias. Por este tratado, la Compañía de Ostende quedaba suprimida. Al retirar España todos los privilegios concedidos a Austria, restableciendo por contra los privilegios comerciales con Gran Bretaña, tal como lo recogían el Tratado de Utrecht y el de 1715. Sin embargo, no se hacía referencia a Gibraltar ni en sus artículos separados ni en los secretos. Sobre este giro de la política española, Stetton contaba con que la reina solo pensaba en las alianzas matrimoniales y en el establecimiento de su hijo Carlos en Italia. Sin embargo, cuando comprobó que se habían desvanecido las oportunidades de lograr estos objetivos por medio de la alianza con Austria y que sólo conseguiría que su hijo reinara en Italia con la ayuda de Francia y Gran Bretaña, no dudó en sacrificar a Gibraltar y el comercio de las Indias para atraerse la amistad británica. No obstante, a pesar de los documentos oficiales, no hay ninguna referencia sobre Gibraltar. La existencia de un artículo con mención expresa a la plaza no se realiza. La posición española con respecto a Gibraltar seguía siendo muy complicada.
España se sentía presionada y además, al estar especialmente interesada en los ducados italianos, estaba en una situación de pelea empobrecida, porque lo que era no consentir un apoyo para recuperarlos era perder mucho poder en el Mediterráneo, un poder mucho más grande que el control de Gibraltar. Dado que existían documentos que pudieran comprometer o que pretendieran desarrollar todo lo que era primero el apoyo firme de la recuperación italiana y luego el intento de recuperación de lo que era Gibraltar, era mucho más claro que Francia y Gran Bretaña no iban a movilizar tropas para ayudar o para sitiar al príncipe español en Italia si las cosas iban mal. Ante esta inactividad por parte de Francia y de Gran Bretaña, el 28 de enero de 1731, Baltasar Patiño, marqués de Castelar, enviado como plenipotenciario a París, publicó una declaración por la que Felipe V se consideraba desligado de sus obligaciones contraídas en el pacto ante la falta de aplicación del mismo. España se consideraba traicionada por Francia, que no había cooperado a pesar de las insistencias del marqués de Castelar en la introducción de tropas en los ducados italianos. El 16 de marzo del año 1731, Gran Bretaña, Austria y Holanda firmaban una serie de acuerdos y de tratados, apoyándose entre ellas. Con estos tratados se restableció un equilibrio de poder que había surgido ya tras Utrecht y que había estado en peligro durante 12 años. España había conseguido también ya de una manera definitiva los ducados italianos para Carlos. Sin embargo, Gibraltar seguía sin ser recuperado. Y durante el resto del reinado de Felipe V tuvieron lugar 3 nuevos conflictos bélicos, pero ninguno tuvo origen en la recuperación de Gibraltar, aunque siempre estuvo presente en lo que era la mente del monarca español. En el año 1733, la sucesión de Polonia provocó un nuevo viraje en el sistema de alianzas y el equilibrio de fuerzas de la Europa central dependería directamente del candidato coronado. Las tensiones entre el emperador y Felipe V por las posesiones de Italia y las de Francia con el emperador por la sucesión de Polonia obligaron a los dos Borbones a hacer causa común frente a Austria, Prusia y Rusia, y el primer pacto de familia se firmó en el Escorial el 7 de noviembre de 1733, que fue la consecuencia más directa de las ambiciones españolas y de los deseos franceses de aproximarse nuevamente a España. Fue la coincidencia de intereses la que permitió este pacto. El antagonismo que empezaba a emerger entre España y Gran Bretaña y el choque de intereses franco-británicos citó una coyuntura favorable para la unión de las dos casas de Borbón. Patiño, encargado de la Secretaría de Estado por la enfermedad del Marqués de la Paz, fue el que materializó este pacto por el que ambos estados garantizaban mutuamente sus posesiones, prometían no aceptar la pragmática sanción y Francia se comprometía a continuar con su apoyo a la reivindicación española de Gibraltar. Y hasta aquí nos ha traído hoy el fracaso del Congreso de Soissons, el fracaso de Soissons y el Acuerdo de Sevilla, dentro de todo lo que es la historia del Peñón, la historia de la Roca, la historia de Gibraltar en Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González, encantado de haber podido acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia.
sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.